Gohan es un personaje fascinante. Es por definición una buena persona, un chico amable, soñador, estudioso, el tipo de persona que evita el conflicto a cualquier costo. Y honestamente, no tendría por qué serlo. Si te pones a pensar en su historial, Gohan tiene la receta perfecta para haberse convertido en un psicópata, o al menos en un tipo solitario, egoísta y profundamente enojado con el mundo. Piénsalo por un segundo. Siendo apenas un niño, su tío biológico aterriza en la Tierra con la única intención de llevarse a su padre, donde reciben una vergüenza, él incluido, y donde para poder derrotarlo, su padre se sacrifica. Poco después, tuvo que estar mucho tiempo entrenando día a día porque en algún futuro iba a tener que pelear de nuevo. Pasa años viendo morir a sus amigos más cercanos, uno por uno, obligado a pelear literalmente a muerte para proteger a los seres que ama, mientras en muchos momentos crece sin tener a su papá presente. La neta, viéndolo objetivamente, su infancia fue una mierda. Y aún así, decidió perdonar, decidió ser feliz. A pesar de tener un poder inmenso y aterrador escondido en su interior, Gohan siempre lo vio como, por así decir, una maldición. Un último recurso que jamás quería tocar. Y es exactamente por eso que, cuando ese momento llega, cuando parece que no hay alguna salida, a todos se nos ponen los pelos de punta. Ira es lo que usualmente vemos en estos momentos. Es el momento que todos habíamos estado esperando. El chico bueno que finalmente se cansa de ser pisoteado. Y lo más normal del mundo es recordar estas escenas como algo puramente épico y memorable. Al chile lo es. ¿Quién nos emociona cada vez que ve esta escena? De alguna manera nos sorprende ver estos personajes romperse, porque cuando un personaje llega a ese límite, hace o dice cosas que nunca lo habíamos visto hacer. Pero lo que a mí más me llama la atención no es el segundo exacto del punto de quiebre de ese personaje, sino los momentos previos a él. Ese desgaste silencioso. ¿Qué fue lo que arrastró al personaje de manera sistemática hasta el borde de ese abismo? Y sobre todo, ¿está realmente justificado lo que hará después? Es una pregunta con muchas respuestas posibles. Si volvemos al ejemplo de Gohan, la mayoría de nosotros diríamos que sí, que está completamente justificado, que de hecho ni siquiera hay debate. Estaban golpeando a muerte a sus amigos, amenazando con erradicar su planeta, y un ser sumamente egoísta que solo quería divertirse le estaba arrebatando todo lo que tenía. Cuando Gohan por fin desata su ira, todos los espectadores en el sillón de nuestra casa queremos ver sangre, queremos que le dé su merecido. Quizá haya una parte de espectadores más analíticos que respondieron con un depende. Sí, queremos que gane, pero la crueldad con la que actúa después definirá si está justificado o no. No todo se vale. Quizá que acabe con Cell, sí, pero no llegue a un punto más lejano. Pero ahora, déjame hacerte una pregunta que quizá no te hayas planteado antes, pero quiero que la pienses por un momento. ¿Alguna vez te has visto en una situación similar? Una situación en la vida real donde te rompiste por completo. Un momento donde tu sentido de la razón simplemente no pudo más. Tu cerebro se apagó y actuaste por puro impulso. La respuesta muy probablemente será que sí. Y digo, no te pido que la dejes en los comentarios. Sé perfectamente que puede ser algo sumamente personal y no tienes que decirlo en voz alta, pero lo que quiero es que mantengas una de esas escenas en tu mente durante los próximos segundos. Porque mi última pregunta es: ¿te arrepientes de lo que hiciste? Y esta es una pregunta que me parece más interesante, porque hay una infinita cantidad de respuestas posibles. Y es que, bueno, para ya dejar los ejemplos de la vida real, la ficción no es muy diferente. Hay muchas series y videojuegos donde vemos exactamente este tipo de situaciones. Personajes que llegan hasta su punto más bajo, que hacen o dicen cosas que desearían nunca haber hecho, pero que creo que es de mucha ayuda porque nos demuestran que hay un infinito número de maneras de afrontar ese abismo. Y aunque la lista de personajes que han caminado por este infierno es enorme, hoy quiero hablarte de los casos que a mí personalmente me parecen los más
más fascinantes de analizar. Así que ya sabes, ve por unas palomitas, ponte cómodo y relájate. Te recuerdo que antes de analizar cada obra habrá un aviso de spoilers en pantalla, que honestamente no te cambiarán mucho la experiencia de las series o de los videojuegos, porque justo por eso procuro no abarcar demasiado, así que ya sabes, lo dejo a tu criterio o puedes dejarte llevar y acompañarme en este viaje. Herido. Esto está mal. Subaru, ¿qué pasa? Subaru era una persona completamente normal viviendo su vida. Una persona joven, deportista, literalmente alguien como tú o como yo que un día se encontraba en una tiendita comprándose unas botanas, hasta que de la nada comenzó a tener sensaciones algo extrañas. ¡No! ¡Corre! ¡Rápido! Como dice el meme, no le dio importancia hasta que de un momento a otro aparece en algo así como otra dimensión. Como ves, inmediatamente el anime deja de ser una historia convencional y algo que a nivel personal me da risa es que esta es una experiencia muy típica de protagonista de serie y el propio Subaru lo sabe. ¡Y mi equipamiento inicial es un asco! Por lo que en un inicio se sentía inmortal, se sentía el prota con el poder del guión a su favor, con que todo saldría bien, como cualquier protagonista de serie clásico, así que se mete en lugares donde no debe, trata con personas con las que no se debería de relacionar y bueno, no tarda mucho en recibir su merecido. Por suerte, mientras unos ladrones le estaban dando una golpiza, una chica que pasaba por ahí decide ayudarlo. Subaru queda inconsciente y después de un rato despierta. No creí que las chicas lindas fueran tan peludas. ¡Ah, no lo son! Y es en este momento que por fin conocemos a esta chica. Ella es Emilia. Y aunque en un inicio no sabemos mucho de ella, lo que sí nos dice es que está muy preocupada porque busca un amuleto que le acababan de robar y que es muy importante para ella. Subaru decide ayudarla porque evidentemente le quiere devolver el favor de haberlo salvado y también porque pues siente una evidente atracción hacia ella. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido, y es que esta es una historia de fantasía. Hay cosas como magia, maldiciones y cosas de ese tipo que no me detendré a explicar porque no son relevantes para el video, pero son muy interesantes si decides ver la serie. Pero bueno, por fin después de un rato logran conseguir pistas del paradero de la ladrona que se llevó el amuleto. Siguen las pistas y en el inter pues se van conociendo un poco mejor. Emilia reconoce que Subaru es un poco tonto por andarse metiendo en situaciones peligrosas, pero sabe que en el fondo es una buena persona y poco a poco la vamos conociendo un poco más, como su inseguridad por ser una medio elfo. Es que soy un medio elfo. Ya escuché. Y a su compañero Puck. Y pues la neta se van ganando nuestro corazón. Por lo que podemos ver, Emilia es una buena persona, aunque quiera ocultarlo en un inicio. Y bueno, siguen reuniendo información del paradero de la ladrona y de esta manera llegan a una taberna que, la verdad, no inspira mucha confianza, que digamos. Subaru decide entrar primero. Le dice a Emilia que espera afuera y cuando por fin entra a la taberna, se encuentra con algo perturbador. Emilia entra a ver por qué tardaba tanto, a ver qué estaba pasando ahí dentro. Y es entonces que Emilia muere. Espera. Mientras Subaru, con sus últimas fuerzas, la toma de la mano. Después de unos momentos, cuando todo se puso negro y Subaru murió también, todos teníamos esta cara, pero pasa algo muy interesante. Y es que Subaru despierta en el mercado del inicio. Evidentemente confundidos, sin saber qué es lo que acababa de pasar, y por alguna razón, los eventos que había vivido hace apenas unas horas parecen estarse repitiendo. El mismo vendedor que le ofreció una manzana lo está volviendo a hacer, los mismos ladrones de callejón que querían robarle todo estaban donde mismo, y la misma Emilia que parece que volvió de la muerte, pero que en esta ocasión no lo recuerda.
Aquí nos damos cuenta de que Subaru viajó en el tiempo. Y pues para quitarte del misterio de una vez, básicamente cada vez que Subaru muera, regresará en el tiempo. Algo así como si fuera un checkpoint de un videojuego como Silksong o realmente cualquiera que se te ocurra. Pero mira, aquí quiero hacer una pausa rápida y es que antes de continuar con la historia, quiero que imagines las posibilidades completas de este poder. Imagínate tener la habilidad de regresar en el tiempo para enmendar tus errores. Sé que puedo llegar a ser pesado volviendo a poner un hilo de Reddit, pero es que me encanta que la gente pueda hablar de temas que cara a cara quizá no se atrevería por vergüenza o por el qué dirán los demás. A mí el que personalmente más me llamó la atención fue este. Sí, un montón de ellos. Trataría mejor a mis hermanas, no cagaría mis exámenes y evitaría repetir 1 año y medio. Le diría a esa chica que me gustaba y la invitaría a salir. Cuidaría mejor de mi salud y nunca me dejaría engordar. No lastimaría gente que he lastimado o acosado. Me daría cuenta antes de que me encanta estar en la cocina y no desperdiciaría 5 años en trabajos de oficina. Cuidaría mi diabetes y mi vista. Quiero reiniciar la vida con muchas ganas. Y es que, ¿a poco no? Parece, si no el mejor, uno de los mejores superpoderes que podríamos tener. Es básicamente una herramienta que permite vivir sin las consecuencias de todos tus errores. Un poder sin debilidad alguna. O bueno, eso era lo que pensaba. Subaru, con ayuda de su habilidad, se va ganando un lugar en este mundo. De hecho, Emilia lo invita a vivir con ella junto con otros personajes que son bastante interesantes también, como Roswaal, Ram y Rem. Y pues al principio todo parecía normal. Parecía que el anime se iba a convertir en un clásico ciclo de aparece villano, Subaru lo enfrenta, pierde, revive, lo vuelve a intentar, pierde otra vez, revive, lo vuelve a intentar, y así hasta que con ayuda de su poder rotísimo terminara ganando la batalla. Al menos eso es lo que yo en un inicio me estaba esperando, pero la serie se atreve a hacer algo que en mi opinión es mucho más interesante e incluso algo mucho más perturbador. Para ahorrarme trama y no arruinarte todo, solo digamos que Subaru se tiene que alejar un tiempo de la mansión donde viven todos sus amigos, junto con Rem, personaje interesantísimo pero que en este video no profundizaré tanto. Y bueno, cuando emprendían el viaje de regreso se dan cuenta de que algo está muy mal. Rem duerme a Subaru y se dirige a la mansión a ver qué estaba pasando. Subaru se da cuenta y en la mañana siguiente, cuando por fin logra llegar a la mansión, se encuentra con una escena auténticamente horrible. Neta, horrible, güey. Rem, Ram, Emilia, todo el mundo ha sido masacrado de la peor manera. Todos, sin excepción, fueron asesinados. Y aquí pasa algo curioso porque estoy seguro que yo y muchas personas solo podíamos pensar en una cosa mientras veíamos todas estas escenas. Subaru, mátate. Creo que es un pensamiento que nunca había tenido con cualquier protagonista de una serie, pero es que aquí solo podía pensar en eso. Y es que yo quería que pasara para que Subaru volviera en el tiempo y pudiera intentar evitar esta situación. De alguna manera esto se cumple y Subaru en un punto termina siendo asesinado también. Pero ahora el nuevo problema es que cuando abre los ojos y despierta en su nuevo checkpoint, se da cuenta de la peor parte. Sabe perfectamente que en 3 días esa misma masacre se volverá a repetir. Lo que sigue, como te puedes imaginar, es una carrera a contrarreloj desesperada por intentar salvar a sus amigos. Y lo intenta una y otra y otra y otra vez. Y es aquí donde creo que la verdadera trama del anime se deja caer. Porque es repetir y repetir y repetir la misma tragedia de 3 días en un bucle infinito no solo lo comienza a agotar físicamente, sino que también nos muestra por medio de Subaru que el verdadero peligro no son solo las situaciones y los villanos que enfrenta, sino la desesperación y el miedo absoluto que comienza a sentir al no poder salvar a las personas que ama. Y peor que eso, experimentar cara a cara sus horribles muertes. Este conjunto de desesperación y miedo combinados desentierran facetas de Subaru que hasta ese momento no habíamos visto en pantalla. Acorralado por el pánico de ver a todos morir, Subaru empieza a cambiar su comportamiento. Parece volverse en un tipo egoísta que empieza a gritarle a la gente que tiene alrededor, a tratarlos mal y a intentar usarlos como si fueran piezas de ajedrez. Irónicamente, con el único objetivo de intentar salvarlos. La desesperación poco a poco se convierte en el eje central y la peor versión de Subaru sale a la luz. Y es de esta manera que nos damos cuenta de que el viaje en el tiempo tiene una debilidad maldita. Y es que sí, cura el cuerpo,
cura las heridas, te regresa de la mismísima muerte, pero no te resetea la mente. El precio de corregir el pasado es cargar con el recuerdo de traumas que nadie más en el mundo puede entender. Y es así como llegamos al que yo considero el verdadero punto más bajo de Subaru. En este punto de la serie lo vemos de rodillas, llorando, confesando lo inútil que se siente. Subaru admite que se odia a sí mismo por no poder salvar a nadie, que por más que lo intente, todos siguen muriendo y que no lo puede soportar más. Incluso quiere darse por vencido. En esta escena creo que pasan muchas cosas interesantes. Primero que nada, Subaru ha llegado a su límite y lo peor es que ni siquiera podemos culparlo. ¿Quién quisiera vivir esas situaciones una y otra vez? Lo vemos gritar, lo vemos llorar, lo vemos suplicar, pero ¿quién no llegaría a esos extremos con tal de intentar salvar a sus seres amados? Subaru puede regresar en el tiempo, pero no puede poner pausa. Sí o sí, esas personas parece que terminarán muriendo, haga lo que haga. Y es por esto que Subaru se ve sumido en pura desesperación. Aquí creo que también pasa algo muy interesante, aunque esto ya es un pensamiento a nivel personal, y es que creo que él no está llorando solo por los monstruos de afuera que constantemente lo están matando a él y a sus amigos, ni porque no puede hacer nada para evitarlo. Está llorando porque además de lo inútil que se siente e incapaz de salvar a la gente que ama, no soporta el asco de ver a esa versión de él mismo que dejó salir a la luz debido a la desesperación. Subaru se odia a sí mismo. A diferencia de Subaru, cuya caída a su punto más bajo fue progresiva, y bueno, su salida prefiero que la descubras por ti mismo viendo la serie, Robert Robertson, el personaje principal de Dispatch, tiene un contexto bastante diferente. Robert es un superhéroe que no tiene superpoderes, pero que cuenta con un traje que suple perfectamente esa carencia. Mientras está en su traje, Robert es un superhéroe conocido como Mecha Man. Al igual que su padre y al igual que su abuelo, es ya un legado prácticamente. El problema que se nos plantea desde el inicio aquí es que tanto su abuelo como su padre fueron asesinados mientras cumplían con su papel de héroe dentro de sus propios trajes. Y fue así como Robert, desde joven, con un padre ausente, decidió continuar con el legado de Mecha Man buscando vengarlo algún día. Siendo honestos, Robert desde un inicio tomó algunas malas decisiones. Vendió todo lo que tenía, vive endeudado, con una casa sin muebles, sin fotos, sin nada colgado en las paredes, una clara señal de depresión, y viviendo con la única motivación de matar al asesino de su padre, sin importarle lo más mínimo él mismo, lo que es muy notorio ya que simplemente tienes que verlo. Tiene un cuerpo lleno de cicatrices, se mete en situaciones día a día donde su vida corre claramente mucho peligro, y bueno, realmente vivo o muerto a él le da lo mismo. Robert no valora su vida, y de hecho cree que su futuro, tal como el de su padre y el de su abuelo, ya está escrito: morir dentro de ese traje. Esto es muy interesante porque todo lo que te acabo de decir es literalmente el inicio del juego, y aquí, a diferencia de muchas otras series o videojuegos, estamos experimentando el punto más bajo del personaje principal desde el mero inicio. En una de sus misiones para intentar matar al asesino de su padre, Robert toma decisiones compulsivas. No piensa bien sus acciones y cae en una trampa. Por pura suerte consigue sobrevivir, pero su traje ha sido casi completamente destruido y el pulso astral, que es lo que le daba la energía para poder funcionar, ha sido robado. Robert se queda completamente solo y lo único que lo hacía levantarse por las mañanas a vivir, si podemos llamar así a esto, se ha ido. Robert ya no tiene motivo alguno para seguir vivo. Hasta que en un giro inesperado conocemos a Blunt Blazer, una superheroína que le ofrece la oportunidad de dirigir a un grupo de villanos que quieren convertirse en héroes y formar un equipo para ayudar a la ciudad. Robert acepta ya que no tiene nada más que perder y resulta ser exactamente lo que necesitaba. Poco a poco conocemos a los personajes de este juego y nos damos cuenta de que Robert no es la única persona rota. Todos estos personajes, Invisigal, Sonar, Malévola, son personas que por circunstancias de la vida, malas decisiones o mala suerte, han terminado por el mal
mal camino, pero a través del proceso de convertirse en el mejor equipo de héroes nos damos cuenta de que ninguno de ellos tiene el futuro definido. Como te puedes imaginar, el equipo no funciona para nada bien en sus inicios, se sabotean unos a otros, son egoístas, son malos héroes realmente, pero poco a poco los vamos conociendo un poco mejor. Son gente que cree que no hay un verdadero futuro para ellos, que siempre serán recordados como villanos y que es imposible que puedan convertirse en buenas personas. Pero algo que me encantó del juego es que Robert, durante varias escenas, convence a estos villanos de que a pesar de su pasado y de sus malas decisiones, el futuro lo escriben ellos. When I look around this room, what I see is potential. Got there in the end. El pasado no los define, lo que los define es la persona en la que decidan convertirse. Y es de esta manera que por accidente Robert acaba viéndose proyectado en ellos. Robert ha desperdiciado toda su vida buscando una venganza, persiguiendo un objetivo que ni siquiera vale la pena alcanzar, que no le dejará nada bueno y que lentamente lo ha estado destruyendo. Eso sí, no quiero que me malinterpreten, Robert es un auténtico héroe. Siempre le ha gustado ayudar a las personas, antepone el bien ajeno por encima del propio, lo que es un altruismo genuino, pero que en este caso llega a ser dañino, ya que, como te digo, sí se descuida por completo a sí mismo, pero no deja de ser una acción noble, y la verdad, Robert es una buena persona, que simplemente tiene muchas heridas internas. Y es que es gracias a este equipo perfectamente imperfecto que Robert se da cuenta que no tiene por qué ser Mecha Man, no tiene por qué cargar con el legado de su familia, no tiene por qué morir con el traje puesto. Y no es un fracaso si elige un camino diferente. Incluso si continúa haciendo Mecha Man, no tiene por qué encarnar ese personaje. Puede ser tanto Mecha Man como Robert Robertson sin que uno consuma al otro. A lo largo del juego, Robert empieza a mostrar vulnerabilidad por primera vez en su vida, y las partes que más lo avergüenzan. Ser ese niño exhausto, vulnerable, enojado y afligido que nunca procesó la muerte de su padre ni tuvo tiempo para considerar sus propias necesidades. Su equipo, que recibió el nombre de Equipo Z, lo ven sus heridas, sus inseguridades y aún así lo aprecian. Incluso hay un punto en el que tienen una fiesta de inauguración en el departamento de Robert. Una escena que me parece fantástica porque llega incluso a ser simbólica. El apartamento vacío y deprimente de Robert es invadido repentinamente por sus compañeros. Sus barreras se derrumban y se ve obligado a dejarlos entrar en su santuario interior, que ha mantenido cerrado durante tanto tiempo. Un departamento triste que refleja su mundo interior. Necesita desesperadamente apoyo y compañía en ese momento. El Robert que conocemos no se acerca ni pide ayuda porque lucha contra la vulnerabilidad. Sin embargo, la recibe de todos modos. El equipo Z literalmente lo entiende y Robert se da cuenta de que es amado, aceptado y digno de ser feliz. ¿Qué traen esta bola de mensos que llama a compañeros? Fácil, luz. ¿Qué hace la luz? Ilumina a nuestro mundo, porque eso es lo que hace la conexión humana. Eso es lo que todos buscamos. No estar solos en nuestra oscuridad y que alguien comparta su lámpara con nosotros cuando la nuestra se apaga. Tal como Robert lo había hecho durante tanto tiempo, prestando su lámpara a todo aquel que lo necesitaba y finalmente permitiéndose recibir una a cambio a pesar del riesgo de ser visto tal y como es, con todos sus defectos. No como Mecha Man, sino como Robert Robertson. Quizá esto sea algo que todos deberíamos de hacer más a menudo. Gohan no mató a Cell a tiempo y por sus errores su padre murió. Subaru constantemente toma decisiones equivocadas y eso le cuesta la vida a la gente que ama. Robert dedicó gran parte de su vida al odio y al resentimiento y justo por eso pasó años sin vivir de verdad. Todos estos personajes cometieron errores, tocaron fondo y tuvieron que enfrentarse a las peores versiones de sí mismos. Pero la verdadera lección que nos dejan es que el subsuelo no es una sentencia de muerte. El pasado ya pasó y no lo puedes cambiar. Pero lo que sí puedes hacer es perdonarte, soltar esa culpa que te está carcomiendo y entender que nunca, neta nunca es tarde para empezar a construir la mejor versión de ti mismo. Y como dijo un sabio alguna vez, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente.